Bendiga la vida de todos los presentes y aquellos que nos escuchan por medio de las redes sociales y los que comparten el mensaje, también sea Dios bendiciendo sus vidas. Estamos en el capítulo 5 de Santiago, en nuestro estudio bíblico, en el versículo 12, donde nos va a hacer una exhortación, la carta al cuidado que debemos de tener nosotros los creyentes en no tomar los juramentos a la ligera. No se necesita estar jurando para que nos crean, solo se necesita que seamos hombres de firmeza al decir sí y al decir no. ¿Por qué? Porque cuando una persona usa los juramentos, a veces toma en vano el nombre de Dios. Por eso Jesús mismo en los evangelios, y vamos a verlo en referencia, habla acerca de esto mismo de no jurar, sino que nuestro hablar debe de ser con seguridad, ¿es sí o es no? Vea lo que dice el capítulo 4 de Santiago, versículo 12. Capítulo 5, perdón, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Aquí quedémonos. No se debe de tomar nada para poder jurar, ni se debe. Porque razón. Por favor, vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Jesús nos enseña las razones de por qué no podemos nosotros jurar, ¿verdad? Para que la gente nos crea, dice la gente, ¿verdad? Se lo juro por Diosito. Esas expresiones no son correctas. Se lo juro por el cielo, tampoco. ¿Por qué? Porque Jesús también exhortó de la misma forma como Santiago respecto al tema de los juramentos, aunque vamos a hablar también de la oración más adelante. ¿Qué dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, versículos del 33 en adelante? ¿Lo tenemos? Leamos por favor. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Siempre cuando Jesús consideraba un texto del Antiguo Testamento, ya sea de la ley de Moisés, Él decía, esto les fue enseñado, esto se los instruyeron a través de la ley. Él hace una referencia cuando Él dice, pero yo os digo, o más yo os digo. Esa expresión tiene una firma que nuestro Señor Jesucristo es mayor de lo que se pudo haber dicho antes. Es una afirmación que lo que está diciendo quiere decir, eso se dijo en aquel tiempo, pero yo digo que esto no solamente está escrito así, como cuando habló acerca, hermanos, de la ley en todos los aspectos, él decía eso, no adulterarás, más yo os digo, decía, ¿verdad? Como queriendo decir, lo que yo os digo no es solamente lo que ahí está escrito, simple y sencillamente, no, es más profundo el Señor Jesucristo para explicar aquellas cosas del Antiguo Testamento, y aquí lo vuelve a utilizar, cuando él dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. No hay que tomar el nombre de Dios en vano, no hay que decir yo en el... ¿Por qué? Porque en ese momento se puede caer en un pecado. Y él va a decir las razones en el versículo 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, o sea, no hay forma en la cual el Señor Jesús deje una apertura para utilizar el juramento como algo. Los judíos, hermanos, tenían por costumbre, más que todo los fariseos, utilizar el juramento, pero era con un fin, ¿verdad?, de abusar de ese juramento. Y eso es lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar, como también el apóstol Santiago nos lo recuerda en su carta, de no tomar a la ligera los juramentos. ¿Por qué? Porque dirá usted, hermano, pero en la iglesia hay juramentos. Por ejemplo, cuando a alguien lo ordenan, por ejemplo, también cuando hay matrimonios, de alguna manera se hacen juramentos. Ahora, pero lo que está diciendo la Escritura es que no necesitamos hacer ese tipo de juramentos, porque nuestra forma de hablar como creyentes debe de ser sin necesidad de que vaya algo para apoyar aquello que dijimos, que la gente nos crea. Vea lo que dice el versículo 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por qué. Por lo mismo que decía Santiago. ¿Por qué? Por el cielo. ¿Por qué más? Esa es la razón por la que yo voy a evitar jurar por el cielo.
¿Por qué? Todo fue hecho por Dios, ¿estamos de acuerdo en esto? Entonces, en todo aparece el ¿qué? La figura de Dios como creador. Si yo juro por el cielo, los fariseos les gustaba, juro por el templo. No, hay que mejor jurar por el altar. Yo mejor juro por el oro que está en el templo, decía la gente, o en el altar, dando a entender aquello es menor, aquello otro no. Todo Dios lo creó. Y si se jura por algo, debemos de considerar qué significa para Dios por lo que nosotros estamos jurando. Si alguien dice, te juro por el cielo, cuidado, el cielo dice que es, el versículo 34, ni por el cielo porque es el trono de Dios. ¿Qué más? Versículo 35, ni por la tierra. ¿Por qué razón? Porque Él es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Ni por tu cabeza, ni por decir, ni por yo mismo, pues no puedo decir eso. Eso solo lo dijo el Señor. Por eso que cuando en Hebreos nos enseña la Escritura que si hubiese un juramento, Dios juró por sí mismo. ¿Por qué razón? Porque no había algo mayor que Él. Ahora, cuando la gente dice, por mí, te lo juro, eso no es una expresión que pueda, bueno, aquí mismo lo va a enseñar, que eso ya viene de un mal proceder, dice la Escritura. No tiene firmeza en lo que está diciendo. En el versículo 35, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. 36, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo. La gente se tiñe el pelo, ¿verdad? Pero en sí el pelo sigue siendo el cabello, el color que Dios lo ha establecido. El de cada quien es como Dios lo ha establecido. Algunos eran negritos, ¿verdad? ¿Quién lo pudo hacer blanco? Solo es Dios. De ninguna forma, hermano, podemos nosotros entonces tomar los juramentos como algo para que se nos crea, como algo para afirmar algo que estamos diciendo y que la gente pueda decir, pues sí, eso es cierto. No, no se necesita. Jesús mismo lo ratifica en el versículo 37. Pero sea vuestro hablar, ¿qué? Sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Ya hay una mentira en eso, ¿verdad? Cuando alguien muchas veces quiere jurar es porque a veces no le creen, siente que no le van a creer y utiliza un juramento. No se necesita un juramento. El creyente tiene que tener firmeza. Su hablar debe de ser sí, o no. No existe el término intermedio. El sí es para afirmar y el no es para negar. Simple y sencillamente. No necesito yo jurar para que la gente me crea. ¿Estamos de acuerdo en esto? Cuando nosotros ya empezamos a utilizar, te juro por el cielo, ya venimos, como dice la Escritura, ya esto ya viene de mal proceder, ¿verdad? Ya no es de Dios que se esté hablando porque ya quiere el hombre de alguna manera u otra querer sostener aquello que está diciendo. Si le creen, bueno, y si no, no, hermano, no es su obligación que la gente le crea lo que usted está diciendo. Es su obligación y la mía decir la verdad. Y cuando voy a decir la verdad, voy a utilizar una afirmación o voy a utilizar una negación. Usted es tal cosa, si yo no lo he cometido, yo con toda seguridad debo de decir no. Y ahí queda nada más, no necesito andar jurando. Ni nadie necesita andar jurando. ¿Por qué razón? Porque nuestro hablar debe de ser así. Debe de haber sensatez en el creyente a la hora de afirmar o de negar algo. Eso es lo que estamos diciendo, ese paréntesis, Santiago, en cuanto a los juramentos. Vamos al estudio, por favor. Santiago capítulo 5 estamos, ¿verdad? ¿Nos queda claro el tema de los juramentos respecto a lo que Jesús aclaró? Eso es lo mismo que está diciendo el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Ya vimos las razones del por qué no se pueden utilizar ninguna de esas cosas. Ni para, hermano, ¿entonces se puede jurar por otra pequeña cosa? No, solo necesita decir sí o necesita decir no. A ver, va. ¿Qué dice al final? Lo mismo que decía el Señor Jesús. Y vuestro no sea no, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis. Aquí hay se utiliza otro término, la palabra condenación.
que yo puedo generar algún tipo de mal en contra de mí cuando estoy mintiendo o cuando estoy afirmando algo que no es. Eso es una mentira, hermano. Eso me puede a mí traer algún tipo de consecuencia. Esa es la palabra condenación que aparece ahí. Si yo estoy utilizando en lo correcto el sí o el no. Cada quien sabe, hermano, de lo contrario está mintiendo. Y la mentira que trae, hermano, trae consecuencia. Y esa consecuencia es la que el apóstol llama, como Santiago lo dice, condenación. Porque estoy diciendo algo que no es y lo estoy afirmando. Y tal vez no es así. Por eso es que anteriormente se nos exhortaba acerca de que la lengua tiene que estar refrenada. Tiene que mantenerse al margen. Trate en lo que más podamos, nosotros demos las menos opiniones posibles. Cada vez que opinamos vamos a meternos en problemas. Vamos a dañar a alguien, vamos a afirmar algo que quizás no lo conocemos. Cuando le vienen a contar algo y usted va a contar eso a otra persona, en ese momento usted ya está cayendo en un riesgo. El riesgo de decir más de lo que usted no conoce. ¿Sabe qué dice el proverbio? Que aún el necio cuando calla es contado ¿por qué? Por sabio. ¿Por qué? Porque está él absteniéndose de comentar algo. Y eso es sabiduría, hermano. Y cuando le pregunten, basta con decir sí. ¿Y por qué? Porque sí. ¿Me lo juras? No necesito jurarlo. Así deberíamos de ser los creyentes. Amén. Ahora, en el versículo 13 va a retomar el tema del que veníamos hablando acerca de la oración. En cuanto a que nosotros muchas veces, hermanos, no entendemos que la oración es el único medio por el cual nosotros podemos comunicarnos con Dios y derramar nuestra vida delante de Dios. Y dice la Escritura en el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Por qué causa vienen las aflicciones? Por diferentes, ¿verdad? No solo se aflige el que está enfermo, sino también se aflige aquel que tiene problemas con su familia, que tiene problemas de salud, problemas económicos, o que ha oído, hermano, malas noticias. Todo esto trae al corazón aflicción. ¿Qué hay que hacer cuando estamos afligidos? La misma Escritura nos va a dar las respuestas. ¿Qué se debe de hacer, hermano? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Ore. No vaya a contarle a medio mundo. Ahí dice ore. Si se lo va a contar, cuénteselo a Dios. Hermano, viera que tengo una gran aflicción, y a ese que le va a contar, hermano, le va a dar la solución. Muchas veces le contamos a la persona menos indicada, a la que no nos va a ayudar, a la que ni tan siquiera va a orar por nosotros. Le compartimos nuestras necesidades y nuestras aflicciones a las personas que ni tan siquiera creen en Dios a veces. Ese es un grave error. La iglesia debe de ir a Dios, derramar su corazón delante de Él cuando tenga esos momentos de aflicción, lo que sea que le esté provocando, hermano, alguna aflicción. Vaya al cuarto donde usted sabe orar, cierre la puerta y ore. Esa es la fórmula perfecta para resolver las aflicciones. Pero ese es cuando el estado mío está en un estado de aflicción que haya sido provocado por cualquier situación. Versículo 13, siempre. Ahora, ¿y qué hago si estoy alegre? Bueno, dice el versículo, cante alabanzas. No se quede con el gozo, expréselo, quiere decir. Así como va a ir a la oración para expresar su tristeza, su aflicción delante de Dios, cuando esté alegre también vaya y refleje el gozo que Dios ha puesto de la salvación en su corazón. Vaya y expréselo. Cante alabanza. En otro escrito dice salmodia. ¿Qué quiere decir salmodiar? Los judíos, los salmos eran cánticos. Y en las reuniones se cantaban los salmos. Y eso es lo que quiere decir cuando dice esa palabra. Aquí dice cante alabanza. Glorifique a Dios. Exáltelo. Dele gloria.
Nadie puede decir, hermano, yo no tengo el talento. Es que no le estamos diciendo que tome el privilegio de cantar. A donde quiera que usted esté, puede darle un cántico nuevo al Señor. Ese es el mejor cántico que Dios recibe, el que usted le nace del corazón, no importando si su voz es desafinada o afinada, si va con los tiempos o no va con los tiempos. No, hermano, usted le está cantando de agradecimiento, de alegría en el corazón al Señor. Eso Dios lo recibe. Que se le quiten esos malos pensamientos. Hermano, yo no puedo cantar. Claro que sí puede cantar. Tal y como Dios le ha dado, hermano, su corazón, usted puede elevar una alabanza a Dios. Que a los demás no les guste, ese no es tema suyo ni mío. Ese es tema de aquel que no le gusta. Usted no le viene a cantar al pastor, no le viene a cantar a la congregación, usted le viene a cantar a Dios. No crea que Dios se tapa los oídos. Esas son mentiras, hermano. Esos son los hombres que no tienen el Espíritu Santo, que lo hacen a usted sentir mal para que usted ya no cante. Y usted cada día, ¿verdad?, que oye esos comentarios, se los cree y dice, mejor no canto. ¿Y sabe quién sale ganando ventaja? El enemigo. Así me gusta, ¿ves? Eso es, no, ni abrio ni vayas, de nada te sirve. ¿Quién va ganando ventaja, hermano? El enemigo, porque nosotros creemos lo que ellos dicen sin tomar en cuenta que la Escritura nos está demandando algo. La alegría hay que expresarla. El gozo del Señor, mi fortaleza es el gozo de... Usted, como, ay, déjelo, hermano, que está alegre y está expresando su gozo a través de una alabanza. Y lo dice, ¿verdad? ¿Qué más dice el versículo 13? Ahí estamos, ¿verdad? Cante alabanza. Ahora el 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Esto es curioso. ¿Cuántos nos hemos enfermado? Vaya. ¿Cuál es la recomendación de la Escritura cuando estemos enfermos? ¿Llamar a quién? A los ancianos. ¿Pero usted a quién llama? Al 911. Al Seguro Social. No mintamos, hermano. No llamamos a los ancianos. Llamamos, hermanos, a los curanderos, a los médicos. No me diga que no. Cuando usted está enfermo, no llama a la iglesia. Se va corriendo al hospital. ¿A quién está llamando? Al médico. Es fuerte la respuesta en la que el Señor nos llama a que utilicemos la oración como un medio para satisfacer las necesidades que nosotros tenemos. ¿Por qué no dice el médico? Si en la naturaleza, ¿quién llama, hermano, a un pastor cuando está enfermo? Y el pastor ni sabe de dolor de cabeza, ni mucho menos de otro tipo de dolor. Naturalmente nosotros no sabemos de esto, los hermanos no saben, pero sí saben hacer algo, orar por los enfermos. Pero no utilizamos a veces esa recomendación de la Escritura. ¿Cuáles son los números de emergencia que aparecen, hermanos, en los celulares? Aparece allí los ancianos de la iglesia. Grabados están, aunque usted no se los pueda. ¿Cuáles son los números que aparecen? Números de emergencia. La policía, los bomberos, ¿quiénes más? La Cruz Roja. Pero para los cristianos, ¿cuáles son los números de emergencia cuando están enfermos? Según la Escritura. Alguien va a decir que estoy loco, pero ahí está escrito, yo lo debo de explicar tal como está, ¿verdad? ¿Qué tipo de ancianos eran también? Esa es la diferencia. Por ahí sí podemos ver ya de otro tipo. Podemos ver otra forma. ¿Por qué, verdad? Porque dice el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Dice la Escritura. También ahí lo dice. Y oren. Y oren. ¿Está mal que vayamos al médico entonces? No. Está mal que pongamos la confianza en que ellos tienen la capacidad humana para podernos ayudar. Lo que nosotros debemos de tener es la fe y la confianza que Dios va a sanar nuestras vidas. ¿Puede utilizar el Señor a los médicos? Claro que sí, si allí mismo va a dar otra recomendación. Pero sí es necesario que usted informe cuando esté enfermo. Hermano, usted no sabe de lo que a mí me está pasando, pero estoy enfermo y voy para el hospital, aunque sea eso diga. Pero hasta que pasaron un mes, el hermano no vino, no, si allá en el hospital está. Vecinos tiene que son hermanos y no le dijo estoy enfermo. Eso sucede. Y después terminamos diciendo, ¿verdad? El hermano no me vino a visitar. ¿Quién es el que debe hablar? Oh, lo dice la Escritura, no me estoy equivocando, ¿verdad?
Los ancianos no son dioses para conocer todo lo que le pasa a la iglesia. Los ancianos tenemos limitaciones. Nosotros mismos nos enfermamos. Lo dice la Escritura, que usted debe de llamarlos, tomarlos en cuenta. ¿Y qué van a hacer ellos, hermano? Ellos le van a llevar la receta. Cuando vaya a orar, no vaya a llevar recetas, hermano. Que eso es un problema que se da en la iglesia. Hasta yo he dicho, hermano, tome tal cosa, como que yo soy médico, va. La Biblia me limita a orar nada más por los enfermos. Hermano, a mí me cayó bien la sopa de mora, pero usted no sabe si a la persona... Ay, la Biblia no me está recomendando a mí que dé recetas, ¿o no, iglesia? La Biblia me está llamando a mí a orar nada más. Así que cuando vayan a orar conmigo, no vayan a salir diciendo, tomen estas pastillas, porque en ese momento lo voy a reprender. O vaya a llevar las pastillas, ahí va. Usted no sabe si esa persona padece de hipertensión y lo que usted le lleva le va a acelerar algún otro proceso. Eso déjeselo a los médicos. Su deber como creyente es asistir a la oración. Pero ahí llevamos hasta el menjurje, hermano. Aquí le traigo estas hojas de chichicaste, hermano. Las calienta y se las toma. Imagínense lo que andamos dando. Eso es lo que... Usted dirá, hermano, qué ofensivo. Eso es lo que sucede. Es que la Biblia no dice eso. Ahora, si usted es una persona preparada, ¿verdad? Y conoce las fórmulas, está bien que lo haga. Pero debe de tomar en cuenta primero lo que dice allí, orar a Dios. Encomiende a Dios su situación. Eso es lo que quiere decir cuando el versículo 14 exhorta a los enfermos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La palabra ungiéndole con aceite, ¿por qué razón se utiliza? El aceite en tiempos antiguos y hasta el día de hoy tiene grandes propiedades, el aceite de la cual la Biblia habla, ¿va? No va a creer que es el aceite con el que usted cocina, o con el que nosotros, no es ese aceite. Era un aceite completamente, era el extracto de oliva, que tiene muchas propiedades hasta el día de hoy, que hasta médicos recomiendan, hermano, utilizar el aceite de oliva, porque es un aceite vegetal. Aparte de eso, hermano, muchas propiedades que no son dañinas para el cuerpo. El aceite en el tiempo antiguo era utilizado también para ungir a alguien. Su suavidad, hermano, traía algún tipo de... También se cree, hermano, que tenía propiedades para poder sanar cualquier cosa. Pero a lo que la Escritura nos está remitiendo en sí, es que tomemos en cuenta a Dios en los momentos difíciles y alegres de nuestra vida. En pocas palabras, ¿qué quiere decir? No importa el estado emocional en el que yo me encuentre, para poder acudir a Dios y orar y suplicar misericordia. Si estoy alegre, le voy a cantar alabanza. Si estoy afligido, voy a orar. Si estoy enfermo, voy a orar también. A eso me está exhortando la Escritura, a ir a los pies del Señor siempre. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Por qué razón dice esto? Por lo siguiente: y la oración de fe salvará ¿a quién? La palabra salvar en el estado aquí escrito también quiere decir sanar, levantarlo. Ahí más adelante lo va a explicar. Y la oración de fe, ¿la oración de qué? No la oración religiosa, no la repetición vana, porque existe. La oración poniendo la confianza en el Señor puede hacer algo. Ahora, siempre y cuando sea la voluntad de Dios también sanarlo. Porque esto es real. Si no es la voluntad de Dios y de esa enfermedad yo me voy a morir, van a venir a orar por mí. Pero si es el propósito de Dios, ya mi tiempo se estableció y que yo me vaya, hermano, puede orar por mí aquella persona que tiene don de sanidad y no voy a ser sanado porque no es la voluntad de Dios. Lo que debo de tomar en cuenta es siempre que debo siempre orar, ¿verdad? Pero si es el propósito de Dios, eso puede hacer algo. El nombre de Dios va a ser glorificado porque se va a dar a entender que quien obró en esa vida es el Señor.
Aunque se haya utilizado el aceite, como lo dice anteriormente, quiere decir, aunque quizás sí aquella persona acudió después al médico, pero él puso su causa antes de ir al médico, al Señor. El médico ya existía en esta época, claro que sí, y ya eran utilizados también. Pero lo que la Escritura nos enseña es la importancia de que usted no ponga la confianza en el hombre, sino en Dios. Dios ha desarrollado la ciencia. Dios le ha dado la capacidad al médico para poder tener conocimientos y saber más o menos qué es lo que nos está pasando. Pero ¿quién le ha dado esa sabiduría al hombre? Es Dios. El hombre mismo se puede equivocar, decía una persona este día, un comentario acerca de que todas las personas cuando están empezando a hacer y aprender lo que sea, se equivocan, y utilizaba este ejemplo porque él tiene un empleado, ¿verdad?, que dice que para aprender a manejar le arruinó el carro, ¿verdad? Y aprendió a manejar en el carro del patrón. No, si eso yo lo entiendo, dijo. Si alguien cuando está aprendiendo, pues se tiene que equivocar. ¿Por qué creen que hay médicos? Dijo él, que cuando están aprendiendo se equivocan. El problema es que se equivocan en el cuerpo de otros, no en el de ellos, dice. ¿O usted cree que los médicos no se han equivocado más de alguna vez? Un montón de veces, ¿verdad? ¿Y por qué pasa? Porque es limitado el hombre. Están limitados, hermano. Entonces su causa siempre debe de llevarla a Dios. ¿Nos queda claro eso, hermano? Vaya, continuemos. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Este versículo es utilizado por la iglesia tradicional como la famosa extrema unción. Aquella persona que está enferma y que se ora por que se le sean perdonados los pecados cuando esta persona ya no habla, y dicen que llega a tal persona y le absuelve de los pecados, ¿verdad? No quiere decir eso. Está hablando de una persona aquí, hermano, que quizás está enferma, pero de alguna manera u otra tiene conocimiento. Por eso decía, llame. Quiere decir que todavía puede de alguna manera expresarse. Tal vez sí ya no puede venir a la iglesia por su condición de salud que no le permite. Porque muchas veces también de esto se agarran aquellos que son haraganes para decir, es que estoy enfermo, hermano, ¿y qué tienen? Nada tienen. Sí, hay gente que nada tiene, hermano, hay gente así, y usted dirá, hermano, no, si yo conozco gente así. Son acomodados y buscan cualquier pretexto. Un zancudo pasó en la noche y ellos piensan que ya tienen dengue. Hay mucha gente que sufre de enfermedades psicosomáticas, se llaman. Hermano, yo creo que tengo tal cosa. Y ahí pasan. Y no tienen nada, hermano. Van al médico y nada les encuentran. Nada es psicosomática. Quiere decir, lo piensan, que lo creen y lo llegan a pensar tanto que hasta sienten la situación difícil. Hermano, usted está... No, esto es real. Existe ese tipo de enfermedad. Ahora el versículo 15 lo dice, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dirá alguien, esta persona al sentirse enferma, lo que es posible es que reconozca que está cerca el día de ¿qué? De su encuentro con el Señor, que posiblemente su enfermedad haga sentirle, ¿verdad?, que ya se va a morir. Entonces, ¿qué debe de hacer esta persona? Si está en pecado, hermano, que pida misericordia y que en ese momento se ponga a cuentas con el Señor. Porque Dios en esa situación difícil, en esa enfermedad, puede perdonar los pecados también. Eso es lo que quiere decir. Y aunque haya cometido pecados, lo dice la Escritura, no me lo estoy inventando. ¿Qué dice? Conocido. Eso es que usted y yo no somos quienes para juzgar. Ese no se salvó, ese sí se salvó. Ahí dice la Escritura que lo puede salvar al Señor aunque esté enfermo. Por eso no andemos nosotros mandando gente al infierno. Usted no es quien, ni yo tampoco, como este mismo libro nos lo enseñaba, que no somos jueces para poder juzgar, porque si nos hacemos jueces, estaríamos tomando el lugar que solo le pertenece a Dios. Él es el único que puede condenar.
¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Aquí la Biblia dice que una persona está enferma y pide, hermano, que se llegue a orar por ello. Y si ha cometido pecados, si se arrepiente de sus pecados, ¿le son perdonados o no? ¿Qué dice la Escritura? El Señor lo va a perdonar. Quien no lo perdona soy yo a veces. A veces son los hermanos, a veces son los familiares. Ahí está sufriendo, está bueno por mentiroso, por malo le está pasando. Nosotros no lo estamos perdonando y el Señor sí, ¿verdad? ¿Sabe que existe ese tipo de personas? Hay gente que ve sufrir a otra persona y dice, está pagando, dice. ¿Y usted quién es para poder emitir ese tipo de juicio? No, si por malo le está yendo así, hermano. Ahí deje lo que es posible, sí, Dios esté tratando con él. Pero si en ese momento él se arrepiente, ¿qué va a pasar según la Escritura? ¿Le va a perdonar esos pecados al Señor? ¿Pero qué tiene que hacer él? Confesarlos y arrepentirse. Para eso va a llamar a los ancianos. Para salvar su alma. Aunque se muera quizás, hermano, porque puede ser, como le vuelvo a repetir, que no sea la voluntad de Dios que se levante físicamente. Pero si pidió perdón, el Señor le va a perdonar. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? 16. ¿Qué hay que hacer entonces? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. No está hablando de la confesión de ir a una persona y confesarle nosotros los pecados, como lo enseña la iglesia tradicional. Está hablando de que cuando yo he ofendido, debo de reconocerlo y pedirle perdón. Eso está hablando. Confesaos el qué. Vuestras, ¿qué? Las ofensas de quién son? Son mías también. Y debo de decirle, hermana, yo me equivoqué. Le dije algo que no era correcto. Perdóneme. En ese momento, ¿qué estoy haciendo? Confesando la ofensa. ¿Y esta persona qué va a hacer? Ay, hermano, pero yo no lo puedo perdonar. No dice así la Escritura. ¿Qué dice? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. O sea, así como ofende uno, también el otro debe de confesar su ofensa. ¿Y qué debemos de hacer? La Escritura en los Evangelios habla acerca de un tema duro que al día de hoy no le gusta a la iglesia que se hable, pero se llama el perdón. Que en las cartas del apóstol Juan lo vamos a estudiar. Hijitos, dice él, ¿verdad? Si alguno ama a Dios, debe de también, dice, amar a su prójimo. Y en el amor tiene que haber algo que se llama perdón, que es lo que hubo en nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. ¿Él nos perdonó los pecados? Sí. ¿Por qué nosotros no vamos a perdonar a los demás? El martes nos hablaban del resentimiento, parece, ¿verdad? Que es el peligro que debemos de nosotros saber, de que no tener resentimientos, porque nos puede, hermano, a nosotros ocasionar graves problemas. Confesemos mejor las ofensas y superemos eso, aceptemos ese perdón y sepamos perdonar al otro. Y de esa forma, hermano, dice el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Y no solo está hablando de la sanidad física, sino de la sanidad del corazón, que no andemos con ese corazón hinchado, ¿verdad? Mejor pidamos perdón y vamos a sentir una gran libertad, hermano. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ser sanados. ¿O no se siente incómoda una persona cuando tiene enemistad con otra y se ven en una circunstancia, en un momento donde no pudieron evadirse, hermanos, se encuentran? Y qué feo es, ¿verdad?, que no se puedan ver a los ojos. ¿Por qué razón? Porque hay algo dentro de sus corazones que no se han perdonado. Y cuando haya ese algo, uno voltea a ver la mirada a un lado, el otro. Mire, es bien feo que entre las familias, vamos a poner en este caso, cuando entre las familias hay pleito. Viven en la misma casa y se encuentran, hermano, en la misma casa y no se hablan. ¿Cómo andan estas personas en su corazón? ¿Andan con su ofensa adentro? ¿Verdad que sí? Y bien feo, ¿verdad? Ahí viene, mejor me voy para el otro lado. Y si es en la misma casa, ¿para dónde se va a ir? Mejor confiese sus pecados. Confiese su ofensa. Amén, hermano.
y va a ser sanado, va a sentir una gran libertad. Si está, es lo que Dios recomienda para que seáis sanados, dice, ¿verdad? En el versículo 16. Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede hacer mucho. Ahora, usted no es justo por sus propios medios. Nadie lo es. Somos justificados. Pero también cuán hermoso es saber que usted no debe mucho. ¿Cómo se siente usted cuando no ha ofendido? Se siente libre, ¿verdad? Entonces, cuando usted ora, hermano, ora hasta con más libertad cuando no tiene esas dificultades. Bueno, Pedro habla acerca, hermanos, que las oraciones cuando hay pleitos entre los esposos, dice que no son muy eficaces, lo dice la Escritura. Él pone el ejemplo de la familia. Pero esto es real, hermano, cuando usted no se siente bien con otra persona, eso le estorba. Estorba esa ofensa, ¿o no, iglesia? Por eso tratemos la manera, como dice la Escritura, de estar en paz con todos. Porque en un momento dado usted va a necesitar orar por alguien, y si tiene esa carga dentro de su corazón, no se lo va a permitir y lo va a hacer religiosamente, pero usted dentro de su corazón va a sentir que aquello mismo, ¿verdad? Que mejor arregle su situación para que no haya nada que le estorbe en su oración. Amén, iglesia. La oración del eficaz quiere decir aquella que tiene capacidad de obrar. Es aquella oración, ¿cuál? La oración eficaz del justo tiene poder, puede mucho, dice. Porque no hay nada en contra, hermano, de usted. No es que usted lo merezca, sino que hay una mayor libertad. Versículo 17. Ahora ya habló, hermano, de todos los aspectos de la oración. Ahora nos va a poner como ejemplo a Elías en cuanto a que nosotros no vayamos a pensar que quizás porque somos seres humanos con ciertas imperfecciones no podemos orar en ninguna manera. Aquí nos va a dar a la Escritura un ejemplo de que a veces llegamos nosotros a pensar, mi oración, hermano, Dios no la oye. ¿Por qué? Porque he sido muy inmundo, pero la sangre de Cristo tiene misericordia y perdona nuestros pecados. Para eso se nos está exhortando, para que procedamos al arrepentimiento. Y por eso pone el ejemplo de Elías, pero no lo pone como un hombre lleno de fe y de oración, sino que lo pone en una situación miserable como la nuestra. Alguien va a decir que yo estoy hablando locura, pero eso es lo que dice la Escritura. Cuando dice el versículo 17, Elías era hombre sujeto ¿a qué? A pasiones semejantes a las nuestras. Quiere decir que dentro de Elías había las mismas pasiones que hay en usted y en mí, dice la Escritura. ¿O no dice eso? Que el estado original el estado de Elías era un estado de miseria igual que el nuestro. Que necesitábamos ¿el qué? Misericordia. Pero que Elías conocía esa misericordia, esa era la diferencia. Por eso dice la Escritura, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Alguien me puede decir, hermano, pero Elías no era tan pecador como usted. Eso sí, yo lo puedo aceptar. Pero delante de Dios tenía pecados. Tanto que una vez Dios mismo lo exhorta cuando él cree, hermano, que nadie está con él y se va a esconder a una cueva. ¿Cuántos sabemos esto, hermano? Y él decía, solo yo he quedado de profeta de Jehová. ¿Y qué le dijo Dios? Si hay más de no sé cuántos profetas que no han doblado sus rodillas a Baal, le dijo. Pero él en su corazón, las pasiones que combatían en él le llegaron a crear temor, a crearle miedo, a creer, hermano, que ya Dios no estaba con él. Eso llegó a sentir ¿quién? El mismo hombre que un día oró para que lloviese, dice la Escritura, y que él mismo fue partícipe también para que no lloviese. Dice la Escritura, el versículo, terminémoslo, 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que lloviese. ¿Y qué pasó, hermano? Y no llovió. ¿Y qué más dice la Escritura? Sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Mire el 18. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo. ¿Quién hizo eso? Un hombre que tenía pasiones igual a las nuestras.
Entonces, ¿a qué nos está llevando el Señor? Que su misericordia es grande. Por eso usted nunca ya quitémonos de la mente, hermano, cuando usted ha ofendido y ha pedido perdón, siéntase perdonado. Verdaderamente Dios lo ha perdonado. ¿O no creen esto ustedes? ¿O ustedes creen que Dios es igual que nosotros? No te perdono. Nosotros somos así. Dios es grande en misericordia. A este hombre que tuvo esa deficiencia de llegar a tener de alguna manera dudas en su corazón, esas eran pasiones terrenales que combatían dentro de él. Él tuvo miedo cuando le dijeron, dice Jezabel que te quiere matar. Él, ¿para dónde agarró, hermano? Huyó. ¿Por temor a qué? A morir físicamente. Pero había tenido poder, hermano, para que un día, hermano, orase y el sacrificio que él hizo fuese consumido por la gloria de Dios. Esa fe tenía Elías, ¿o no, hermano? Pero también tenía una naturaleza que se oponía. Por eso que usted y yo no debemos poner como pretexto, hermano, yo soy indigno para orar. Aquí la Escritura me está diciendo que todos somos indignos, pero que Dios tiene misericordia. Amén, hermano. Eso me está enseñando la Escritura. 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra, ¿qué pasó? Produjo su fruto. Quiere decir, hermanos, que Dios tiene misericordia. Ahora, en los últimos versículos, terminemos el estudio de esta carta, en los últimos 2 versículos, donde dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de ¿qué? Vaya, cuando la Escritura utiliza, Santiago está utilizando un proverbio, la importancia de hacerle ver a una persona que está en el error, usted no dude en decírselo porque no sabe cuánto lo necesita esa persona y usted no sabe si va a ser el instrumento para salvar esa alma. Y cuando esa alma sea salva por la exhortación que Dios puso dentro de su corazón, hermano, ¿qué pasará? ¿Le serán perdonados los pecados que cometió o no, hermano? ¿Y qué pasará? Pudieron haber sido un montón, pero en el momento en que se arrepintió, esos pecados que fueron perdonados. Y entonces se cumple lo que dice al final. Cubrirá multitud de ¿qué? Un montón de pecados que se van a evitar, que van a ser perdonados y que también se van a evitar que se sigan cometiendo. Mire qué precioso es la importancia de ¿qué? De decirle a otro que está en el mal camino, sigue vigente, la misma que Dios le dio a Ezequiel. Cuán importante era, si alguien ves que está haciendo lo malo, dice, tú que sabes hacer el bien, exhórtale. Así dice la Escritura, hermano, que nosotros debemos de ser esas personas que si sabemos que alguien se ha apartado, nosotros tenemos la responsabilidad, oiga bien, la responsabilidad de hacer volver esa alma que vuelva al camino. ¿Para qué? Para que no le sea demandado a usted. Pudiste salvar a tu familia diciéndole cuál era el bien. Nunca se lo dijiste. Por eso usted no deje de exhortar a su familia. No se ponga a pelear, no lo estamos mandando a pelear. Pero cuán importante es que siempre recuérdeles que aquí está el camino, la verdad y la vida, que es el Señor Jesucristo. Él los ama, Él los quiere, hermano, en su regazo. Pero si se han extraviado, cuando usted le dice, vamos, el Señor te quiere perdonar, usted no sabe cuántos pecados Dios puede cubrir. Si estas personas vienen, hermano, se ha hecho una obra, pero grande para la gloria de Dios. Eso quieren decir esos 2 versículos. Por eso no dejemos de invitar a las personas para que procedan al arrepentimiento. Insistamos en amigos, familiares, vecinos, en decirles, hijo, Dios te está llamando aún, Dios te ama, Dios quiere cumplir un propósito en tu vida, Dios quiere sanarte, Dios quiere salvarte. Cuando usted lo hace, sin pelear, hermano, la misma persona, algún día le dicen, cuando usted le dicen así, reconocen que están en un error. Y ahí, ¿qué está haciendo usted? Saliendo de su responsabilidad de querer hacer que aquella persona, hermano, no es que usted tenga el poder del convencimiento, pero es su responsabilidad exhortarle.
Porque alguien puede decir, ahí dice hermano que lo va a convencer. No, aquí dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, quiere decir que esta persona conocía. Y de esos hay muchos. Y alguno le hace el qué. O sea, estaba en el camino correcto, pero ¿qué pasó? Se desvió. En el momento en el que se desvió, es mi responsabilidad ¿qué? Hacer lo que dice el versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador, ¿de dónde? Del error, de su camino, salvará de muerte un alma. Anteriormente hablaba de salvar, aquí habla de que se puede morir esa alma, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque está en pecado. Y es mejor, hermano, hacerle ver el camino, para que proceda al arrepentimiento y con ello que pueda salvarse el alma. Y no solo se le va a salvar al alma, sino que el montón de pecados que ha cometido le van a ser perdonados, dice el versículo al final. Salvará de muerte un alma, y al final ¿qué dice? Y cubrirá multitud de pecados. No la persona, no usted es el que va a cubrir los pecados, sino que la conversión de esta persona. En el momento en que en él proceda al arrepentimiento, esta persona es perdonada. ¿Le es perdonado cuántos pecados? Una gran multitud. Pero no solamente le son perdonados muchos pecados, sino que esta persona se va a evitar ¿de qué? De seguir cometiendo una gran multitud de pecados. Mire, aquel que hizo que se convirtiera, aquel que hacía lo malo, esta persona creyó en el Señor, vino a los pies de Cristo y fue transformado por el poder de Dios, hermano. ¿Esta persona se le perdonaron un montón de pecados? Sí, pero no solamente se le perdonaron un montón de pecados, sino que dejó de cometer también una gran multitud de pecados. Pero gracias ¿a quién? A que alguien se dejó usar por Dios para ser el medio por el cual se le llevara la exhortación a otra persona. Por eso le invitamos a que invite siempre a familiares, a amigos, a vecinos. No se canse de decirles. El problema es que a veces nosotros, a causa de nuestro mal testimonio, no hacemos la invitación. Nos da vergüenza porque nos van a decir, vos me estás invitando y vos quién sos, ¿verdad? Por eso es mejor mantener una vida conforme a la voluntad de Dios, para que cuando nosotros podamos hacer esa invitación, no haya nadie quien nos pueda decir lo contrario. ¿Hemos aprendido algo, hermanos? Dejémoslos aquí, que estos consejos nos han sido dados para ponerlos por obra, ¿verdad? Que sea Dios ayudándonos a ser cada día como Él quiere que seamos. Oremos al Señor, hermanos, en esta hermosa tarde por las ofrendas.